Hare Krishna, buenas tardes, les habla su sirviente Gandharva Das de Perú. He sido invitado por el grupo de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires por la amable deferencia de Prabhu Chitrak. Así que hoy día vamos a hablar sobre el Bhagavad Gita, verso 21 del capítulo 16, pero antes de ello vamos a cantar estos mantras que son siempre inspiradores, ¿sí? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopiyana Vallabha Girivaradhari, Gopiyana Vallabha Girivaradhari, Yashoda Nandana Vraja Janaranjana, Yashoda Branjana Jana Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Yajorada Madhava Kunja Bihari, Gopiyana Vallabha Girivaradhari, Yashoda Nandana Vraja Janaranjana, Yashoda Nandana Vraja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, vamos a comenzar esta breve disertación y, como les había mencionado anteriormente, haciendo mención a los comentarios de Su Divina Gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, sobre la Bhagavad Gita tal como es, capítulo 16, verso 21. Voy a leer el verso y dice así: Trividam narakshayedam dwaram nashanam atmanaha kama krodas tata loba tasmareta trayam tyaye. Voy a repetir el verso. Trividam narakshayedam dwaram nashanam atmanaha kama krodas tata loba tasmadeta trayam tyaye. Palabra por palabra, Srila Prabhupada traduce este verso de la siguiente manera: Trividam, de tres clases, Narakashya, de infierno, Idam, este, Dwaram, puerta, Nashanam, destructivas, Atmanaha, del ser, Kamaha, lujuria, Krodaha, ira, Tata, así como, Lobaha, codicia, Tasmat, por lo tanto, Etat, estas, Trayam, tres, y Tyayet, debes abandonar. La traducción dice lo siguiente: hay tres puertas que conducen a ese infierno: la lujuria, la ira y la codicia. Todo hombre cuerdo debe abandonarlas, pues ellas llevan a la degradación del alma. Aquí tenemos el significado, que es bastante breve, en el que se menciona: aquí se describe el comienzo de la vida demoníaca. Uno trata de satisfacer su lujuria, y cuando no puede hacerlo, surgen la ira y la codicia. Un hombre cuerdo
no quiere deslizarse hacia las especies de vida demoníaca, debe tratar de abandonar esos tres enemigos, los cuales pueden matar el ser hasta tal punto que no haya posibilidad de liberarse de este enredo material. Muy bien, vamos entonces a hacer algún breve comentario respecto a esto. Om Ajnanati Mirandasya Jnana Shalakaya Chakshurvilitam Jnana Tashmai Shri Gurave Namaha. Que nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Preshak Swami. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunjavari Paschati Arisatari. Bien, entonces, bueno, digamos que uno de los grandes propósitos del Bhagavad Gita, tal como es, traducido y comentado por su divina gracia, Abhay Charana Ravinda Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Srila Prabhupada, es precisamente el, ¿cómo decirlo?, el de confrontarnos con una realidad de apariencias, desmantelarla, para de esa manera poder entender nuestra verdadera posición en el mundo y, por añadidura, conocer la forma de poder liberarnos de esta situación indeseable. ¿Ok? Digamos que el Bhagavad Gita tiene este propósito primordial, ¿no? Y es por ello que, a pesar de haber Srila Prabhupada haber traducido antes por lo menos los dos primeros cantos del Srimad Bhagavatam y también el Néctar de la Devoción, si no me equivoco, él prefiere utilizar la Bhagavad Gita como instrumento principal de prédica en su llegada a Norteamérica en la década de los 60, precisamente porque antes de revelarnos esta maravillosa y profusa naturaleza de Dios, era importante que las personas entendiéramos quiénes somos, ¿ok? Y para poder definir esa identidad, esa legítima identidad espiritual, en detrimento de la identidad material de la que estamos muy convencidos de ser, hay que aclarar algunos puntos que son fundamentales, ¿sí? Luego de este, bueno, el capítulo 16 está consagrado a la definición de esta naturaleza demoníaca, así como a la naturaleza espiritual, ¿no? Pero Srila Prabhupada y Krishna, quien expone estas verdades ante su amigo Arjuna, lo que buscan en primera instancia es hacernos entender de que una vez de que nosotros reconozcamos a nuestros enemigos y nos podamos, en base a un proceso científico, un proceso garantizado, legítimo, podamos superar estos enemigos, no debemos contentarnos con la aparente victoria, ¿no? Sino que el haber trascendido esta situación embarazosa, incómoda, perjudicial, nosotros recién estamos ubicándonos, parándonos debajo de este umbral, en la antesala de el verdadero camino espiritual, ¿ya? Entonces, aquí se menciona en el significado del verso, dice, un hombre cuerdo que no quiere deslizarse hacia las especies de vida demoníaca debe tratar de abandonar a estos tres enemigos, ¿ok? Entonces hay un propósito, ¿sí? Deshacernos justamente de la lujuria, de la ira y la codicia, que es aquello que se menciona en el verso 16-21, ¿ok? Justamente esta promoción a un estado de existencia, a un estado de conciencia superior, lo promete Krishna en el verso siguiente, ¿ok? De otra manera, y como ya hemos mencionado hace unos instantes,
la vida espiritual comienza cuando nosotros nos podemos deshacer de estos tres enemigos infames. ¿Ok? Estas puertas, tanto en la tradición Vaishnava como en otras, como en la judeo-cristiana, representan el cautiverio del alma en una condición antinatural, como es la de estar cautivos en este plano de existencia temporal, dual, dubitativo, etcétera, que es la experiencia de vida materialista. ¿Ok? Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto, citando otros versos del Bhagavad Gita y posiblemente algún otro del Bhagavatam, para poder entender mejor este dilema que nos plantea Krishna en la Bhagavad Gita. En primer lugar, estamos hablando de un dilema de orden moral, ¿no? Y es precisamente la forma en la que comienza el Bhagavad Gita. La filosofía casi en su totalidad, ¿no? Por poner algún ejemplo, la filosofía occidental en gran parte, y también los sistemas morales enseñados en China, por ejemplo, ¿no? Parten de este principio, ¿no? Del bien y el mal. Una vez definidas estas dos grandes categorías, va a deducirse de ellas un comportamiento, ¿no? Que es lo que nosotros ya entendemos como lo ético, ¿no? ¿Qué cosa está dentro de lo ético? Para poder haber ética tiene que haber primero una delimitación del terreno moral, ¿sí? Eso es súper importante. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Ok? En ese sentido, casi todos los sistemas jurídicos se han basado en estos principios, ¿no? De definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Es un cuestionamiento antiquísimo, ¿no? Que viene desde que el hombre se reúne en colectivos, en comunidades, y empiezan a surgir precisamente conflictos, ¿no? Entonces, a partir de eso, se tiene que delimitar el accionar de las personas en base, idealmente, al bien común. Entonces, esto define que existe un sector de la población que observa determinados códigos, ¿no? Y hay otro sector de la población que no observa determinados códigos, ¿no? Y ahí interpretamos quiénes son los que viven de manera correcta y quiénes no. Hay una cuestión interesantísima en el Bhagavad Gita, y esto sobre todo en los capítulos 1 y 2, específicamente en el 2, en el que Arjuna en un principio cree estar actuando de manera correcta cuando surgen en él estas interrogantes si debe o no luchar en esta batalla, ¿no? Él se pregunta si está actuando correctamente, ¿no? Por enfrentarse a parientes, maestros de armas, amigos, etc. Le argumenta a Krishna las razones por las cuales él cree que no debería pelear, y Krishna lo escucha primero pacientemente y luego antepone un criterio interesante, ¿no? Porque las razones de Arjuna no son falsas, no son débiles en un sentido, digamos que una plataforma de comprensión social, humana. Pero Krishna le demuestra que la ley del hombre finalmente se subordina a otros principios porque son superiores, ¿sí? Y en base a esta premisa, digámoslo así, es que el dilema de Krishna y Arjuna, este conjunto, esta secuencia de preguntas y respuestas empieza a llevarnos, a conducirnos desde esta comprensión, digámoslo, superficial, primaria de las cosas, ¿no? Para conducirnos finalmente a una comprensión plena, ¿no? Profunda, que radica precisamente en los conceptos detrás del principio del servicio devocional. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es si estamos sujetos a una serie de condicionamientos morales, por decirlo así, ¿no? Si las cosas que nosotros
hacemos en el mundo están sujetas a caer en una o en otra categoría, lo primero que tendríamos que preguntarnos es de dónde parte el principio, ¿no? Y cómo es que nos enfrascamos en esta historia. Cómo es que nosotros, de ser almas espirituales, con pleno conocimiento, en plena bienaventuranza y existiendo por la eternidad, terminamos ubicándonos en un plano de la existencia donde estas categorías son tan frágiles, ¿no? Y al mismo tiempo tan relativas. ¿Ok? Conocemos, creo yo, ¿no?, el proceso de la caída del alma. Lo que quiere decir es que no somos del todo inocentes, ¿sí? Hemos tomado ciertas decisiones y finalmente estamos experimentando las condiciones que surgen a partir de esa toma de decisiones previamente. ¿Ok? En el 3.37, el Bhagavad Gita dice, ¿no?, la suprema personalidad de Dios se expandió en muchos para beneficio de su bienaventuranza espiritual, siempre en aumento, y las entidades vivientes son partes integrales de esa bienaventuranza espiritual, ¿no? Eso es una verdad axiomática, ¿no? Ellas tienen además una independencia parcial, pero por el mal uso de esa independencia, cuando la actitud de servicio se transforma en la propensión al disfrute de los sentidos, quedan bajo el dominio de la locura, ¿no? Entonces acá nos está explicando que ineludiblemente todos y cada una de las personas que nos ubicamos en este plano existencial es porque hemos decidido servir a la energía, en este caso material, en lugar de servir al energético, es decir, la fuente de esa energía, que es el Señor. ¿Ok? En otro verso se menciona lo siguiente, ¿no? El Señor hace la creación material para brindarles a las almas condicionadas una facilidad de complacer esas propensiones lujuriosas, y cuando ellas se encuentran totalmente desconcertadas debido a las prolongadas actividades lujuriosas, comienzan a hacerse preguntas acerca de su verdadera posición. ¿Ok? Luego volveremos a este punto, ¿no?, de las preguntas que empieza a hacerse el alma una vez de que queda hastiada por la experiencia material, que, como sabemos, es siempre insatisfecha. ¿Ok? O efímeramente satisfecha, mejor dicho. Hay un libro muy interesante que se llama Paraíso Perdido, de un autor británico, un inglés, que se llamó John Milton. Alguna vez mi maestro espiritual, su santidad Srila Hanumat Prasad Swami, mencionó este libro, mencionó este texto, para precisamente explicar el proceso de la caída del alma. ¿Okay? Yo con el tiempo lo conseguí, no es muy difícil de conseguirlo, y lo leí, y me encuentro precisamente con este fragmento que mi maestro mencionaba, ¿no?, en el que una vez de que estos ángeles, estos arcángeles, estas tremendas potencias celestiales que deciden seguir a Lucifer, ¿no?, en el camino de emanciparse de la voluntad divina, y por ello son expulsadas al plano terrenal, ¿no? Se dieron cuenta, pues, que había muchas cosas que eran insuficientes, había muchas cosas que faltaban. Ellos estaban completamente acostumbrados a una existencia plena en compañía del Señor, ¿no? Y ahora estaban en este plano dual, ¿no?, temporal, frágil, de la existencia material. Entonces se juntan, ¿no? Cuenta este texto del Paraíso Perdido, se juntan entre sí para poder tomar una decisión. Anteriormente Dios les había dicho, si ustedes se arrepienten, pueden volver a mi lado, ¿no? Yo les doy esa oportunidad. Entonces se juntan entre ellos, forman una asamblea para consultar cuál iba a ser su destino, y como lo dice el texto, prefirieron ser reyes en el infierno que sirvientes en el cielo. Y es así como estos ángeles deciden quedarse en el plano material, precisamente para poder satisfacer ese deseo de regentar sobre una realidad insuficiente y, ¿por qué no, deficiente, como es el de la existencia fenoménica, ¿no? Entonces,
de alguna manera nos sitúa a nosotros mismos también en una realidad, ¿no? Por lo general hemos identificado siempre el mal como algo fuera nuestro, ¿no? Fuera de nosotros, que nos tienta, ¿no? Que nos tienta y nos hace caer. Entonces nosotros debemos estar permanentemente alertas ante esa influencia externa que en las culturas judeocristianas se les ha identificado como el demonio, ¿no? Sin embargo, el Bhagavad Gita, el Bhagavatam nos dicen otra cosa. Nos dicen que de alguna manera nosotros hemos formado parte de esa gran decisión, ¿no? Arcangelical de permanecer en este plano, porque entonces podemos satisfacer esa ilusión, ese deseo oculto de ocupar la posición de Dios. ¿De acuerdo? Cuando yo escucho esto hace muchos años en una clase, recién aproximándome al movimiento, quedo verdaderamente impresionado, ¿no? Porque de alguna manera la perspectiva, ¿no? que ofrece la filosofía Bhagavad contradice en algunos sentidos la manera en como nosotros hemos entendido esta dualidad entre bueno y malo, entre correcto e incorrecto por parte de Occidente, ¿no? Y me parecía que hacía por lo menos más sentido, según la experiencia que a mí me había tocado vivir. Pero las literaturas sástricas no solamente nos colocan ante una situación grave, ¿no? Y aparentemente insalvable, ¿no? Sí, claro, tú has tomado una pésima decisión y ahora estás en este plano, bueno, pues y ahora a ver qué haces en él, ¿no? Sino que además nos proporciona un instrumento para revertir la situación, y no uno, son muchos los instrumentos en realidad, ¿no? Quizás el más misericordioso, el más efectivo y el más refinado de todos sea el Sankirtan, ¿no? Que nos regala, que nos ofrece, que nos proporciona Dios mismo en la forma del señor Chaitanya Mahaprabhu. Pero adicionalmente a ese sistema y método que es infalible, existen otros, ¿no? Que en combinación o articuladamente al canto del santo nombre pueden facilitarnos de alguna manera el regreso a ese estado primordial, a ese estado primigenio, que es el que tanto finalmente añoramos a través de nuestro deseo de ser eternos, ¿no? De nuestro deseo de tener pleno conocimiento y de nuestro deseo de amar y ser amados, ¿no? De ser felices finalmente. Esas manifestaciones tan naturalmente humanas son un síntoma inequívoco de que provenimos de este estado de existencia en el cual tenemos a plenitud y por la eternidad estos atributos, pero a la hora de darle la espalda a Dios y vivir a expensas suyas, pero independientemente o creyendo que estamos viviendo independientemente, ya no tenemos contacto con nuestra propia naturaleza y por lo tanto la buscamos en los aspectos externos de nuestra vida, ¿no? La felicidad, la eternidad y el conocimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, el proceso de la caída del alma es algo sobre lo que se ha escrito abundantemente, ¿no? Muy, muy abundantemente, que representa cuáles han sido los pasos, ¿no? No conozco otra literatura u otra teología que describa con tanta precisión tal vez este proceso, ¿no? Casi mecánico, ¿no? Que parte como ya lo he mencionado en repetidas ocasiones en esta disertación, que parte por ser criaturas asociadas, acopladas a la voluntad de Dios, en un intercambio eternamente amoroso, ¿no? De emociones, de servicio, de interés, etcétera, como es nuestra vida en el mundo espiritual. Una vez que nosotros nos ponemos en contacto por decisión propia, es obvio, con las fuerzas de la energía externa del Señor, empezamos a
olvidar, y empieza a cubrirnos precisamente un Shakti de Dios que se denomina avidya. Avidya también es traducido como ignorancia, ¿ok? Es como un velo, es como una droga que nos hace olvidar en principio quiénes somos, ¿no? Y olvidar quiénes somos, olvidamos también cuál es nuestra posición ante los demás. ¿De acuerdo? Es como caer en estado de amnesia, ¿no? Cuando hay personas que producto de un accidente sufren algún tipo de lesión, no solamente se olvidan del nombre de la persona que tienen enfrente, por ejemplo, la madre o el hermano o el amigo o la pareja, sino que además se olvidan de la relación que tienen con esta persona y las responsabilidades que esta relación conlleva. Algo así nos ha sucedido. Empezamos entonces, luego de olvidarnos para qué estamos, ¿no? Empezamos a depositar nuestra atención en aquellas cosas que pueden ofrecernos satisfacción, precisamente porque la fuente de la satisfacción por voluntad propia la hemos perdido. Hemos cortado ese nexo, o es interrumpido, intermitente, insuficiente. ¿Ok? Esta atención a los objetos externos desarrolla en nosotros lujuria, ¿sí? Y está relacionada con la modalidad de la pasión. Esta lujuria, obviamente, por tratarse de un plano existencial en el que las cosas simplemente no se satisfacen como quisiéramos que lo hicieran, va a desatar en nosotros frustración, ira, desencanto. La lujuria y la ira van a producir como resultado una inmersión dentro de las modalidades más inferiores de la existencia, como son la ignorancia. Una vez que estamos en ignorancia, simplemente empezamos a distorsionar la realidad. Ya no solamente depositamos nuestros sentidos o nuestra atención sobre los objetos externos, ya no solamente experimentamos frustración al no poder satisfacer nuestras necesidades a través de dichos objetos, sino que además empezamos a inventarnos una vida, un mundo, y es ahí donde ya perdemos el hilo conductor con la fuente de nuestra verdadera realidad. Esta degradación, no vamos a decirlo del espíritu, porque el espíritu es intacto, es invicto, ¿no? Pero esta degradación de la conciencia, que sí es una manifestación del espíritu, es la que nos impele, la que nos orilla a vivir esta situación, a vivir esta amenaza permanente, ¿no? de las tres puertas de las que nos advierte con tanta insistencia Krishna en el capítulo 16. ¿Ok? Entonces, ahora, es una escalera que va hacia abajo, definitivamente, ¿no? Es un descenso, la caída del alma, es como se llama. Sin embargo, esa escalera no solamente nos conduce en una dirección descendente, esa misma escalera nos puede conducir en la dirección contraria, es decir, si yo quiero regresar a donde estaba, no voy a inventarme un nuevo sendero, voy a tener que regresar por donde vine, ¿de acuerdo? Y entonces, de la modalidad lo que nos recomienda Krishna, ¿no? Es precisamente de la modalidad de la ignorancia y la pasión, y a través del cultivo del sadhana bhakti, nosotros podemos volver a un estado de conciencia, a un estado de alerta, denominado la modalidad de la bondad, en la cual podríamos ya eventualmente pensar en regresar a este estado primordial que tanto añoramos. Yo creo que no hay persona en el mundo a la que si le preguntamos, ¿vivirías en un mundo por la eternidad en absoluta felicidad y completo conocimiento? No creo que haya una sola persona en el mundo que sinceramente no lo desee. El problema no está en querer obtener estos favores de la existencia, sino en los métodos que necesitamos utilizar para poder alcanzar estos estados, ¿no? Entonces,
Finalmente la conciencia de Krishna en un sentido práctico es eso, ¿no? No es un listado de privaciones ni de inhibiciones como solemos pensar cuando vemos este y otros procesos espirituales desde la superficie, sino que conciencia de Krishna lo que hace es, en primera instancia, es desarrollar en nosotros la capacidad de entender nuestra situación. A partir de esa comprensión va a ser muchísimo más sencillo para nosotros reencontrarnos con ese camino que nos conduce al lugar que tanto añoramos. ¿Ok? ¿Qué más nos dice la Bhagavad Gita sobre la lujuria, ¿no? En el 340 nos dice, en el Bhagavad Gita 340 nos dice, ¿no? Los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares de asiento de esa lujuria, a través de los cuales ella cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde, ¿no? Entonces, esta carcasa, esta escafandra, este traje de astronauta que la materia nos ha colocado para poder sobrevivir dentro de las condiciones que lo exigen, a su vez nos mantiene ilusionados, ¿no? Srila Prabhupada dice algo muy importante en el significado del 341, que es una de las, digamos que es una de las citas que mayor esperanza e ilusión pueden despertar en quienes tratamos de seguir este proceso, ¿no? Dice, la lujuria es únicamente el reflejo pervertido del amor por Dios, el cual es natural para toda entidad viviente. Pero si a uno se le educa en lo referente al cultivo de conciencia de Krishna desde el mismo comienzo, ese amor natural por Dios no puede deteriorarse y volverse lujuria. Cuando el amor por Dios se deteriora y se convierte en lujuria, es muy difícil regresar a la condición normal. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna es tan poderoso que incluso un principiante tardío puede volverse un amante de Dios por el hecho de seguir los principios regulativos del servicio de devoción, ¿no? Entonces, Krishna, a través de su devoto puro, nos hace esta promesa, y esta promesa es sensacional, porque nos está diciendo que hay una esperanza, hay una enorme esperanza, ¿no? Y esa esperanza la constituye la adhesión voluntariosa y honesta de nuestra parte a un método científicamente probado que nos va a permitir eventualmente recuperar lo que hemos perdido. Una vez que nosotros nos encontramos en esta posición, ¿no? de haber desarrollado esta mentalidad sádvica, esta bondad, por decirlo así, donde podemos ya ver las cosas quizás como son, empezamos a hacernos preguntas, ¿sí? Reconocemos en el mundo, en el contexto en el que nos encontramos, reconocemos su disfuncionalidad. Nos damos cuenta que efectivamente estamos presos. Nos damos cuenta que efectivamente somos criaturas libres, condicionadas por un medio, ¿no? Que es tan cercano a nosotros, como es la mente, el cuerpo, la inteligencia, que lo confundimos con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Pero si nosotros retiramos quirúrgicamente estas capas, esta película que nos aísla de nuestro verdadero ser, nos vamos a enterar, vamos a entender finalmente cuáles son los pasos que podemos dar para poder alcanzar este estado de gracia, ¿no? Entonces hay una frase muy famosa en el Sastra, ¿no? En el Vedanta Sutra, que dice Atato Brahma Jignasa, ¿no? Uno debe investigar acerca del Supremo, ¿no? Y dice también, ¿no? Y al Supremo se lo define en el Srimad Bhagavatam como Janmadi Asyayato Anbavad y Taratas Cha, o el origen de todo es el Brahman Supremo. Y Srila Prabhupada añade, ¿no? El origen de la lujuria también se halla en el Supremo. ¿Ok? Entonces,
Eh, Srila Prabhupada recomienda entonces esta cualidad, ¿no?, material finalmente, como es la modalidad de la bondad, como un punto de partida para poder desarrollar capacidades que nos permitan de motu propio reencontrarnos con nuestra verdadera esencia y por ende con la esencia divina. En el 14-16, Srila Prabhupada, Krishna menciona, ¿no?, o tú el Inmaculado, la modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, es iluminadora y lo libera a uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos que se encuentran influidos por esa modalidad quedan condicionados por una sensación de felicidad y conocimiento, ¿no? Y esta frase es interesante, ¿no?, porque para el Vaishnava que sigue la filosofía Bhagavata, entiende de que la bondad es solamente el principio, es el punto de partida, ¿no? Para otras aproximaciones filosóficas a temas similares, la bondad representa el estado final del camino, ¿no?, porque estamos liberados, ¿no? El mundo ya es incapaz de someternos a la infelicidad y tenemos pleno conocimiento de las cosas. ¿Para qué me esfuerzo más si finalmente estoy consiguiendo lo que estaba buscando? ¿De acuerdo? Pero sabemos perfectamente que esto no es así exactamente, ¿no? El efecto de cultivar la modalidad de la bondad en el mundo material es que uno se vuelve más sabio, es verdad, que aquellos que están condicionados de otra manera, ¿sí? Eso es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente al ver las cosas como son puede deducir, puede desatar el nudo, ¿no?, y entender que las modalidades nos afectan, que en muchos casos las situaciones que ocurren a nuestro alrededor están sujetas a estas energías, que estas energías van y vienen, que suben y bajan, y que finalmente no hay por qué preocuparse demasiado, ¿no? Es lo que finalmente Krishna describe como el Dhira, ¿no?, el imperturbable, ¿no? Si tú sabes que va a llover en temporada de lluvias, si sabes que va a ser frío en invierno, que va a ser un calor abrasador en el verano, ¿para qué me preocupo tanto? Si sé que el mundo es así, y que es cambiante y que es mutable, ¿no? Yo simplemente trato de permanecer en mi camino, ¿no?, sin alterarme por estas fluctuaciones de la naturaleza material. Eso es una posición muy, muy recomendable, ¿no? Un hombre que se encuentra en el plano de la modalidad de la bondad no se ve muy afectado por los sufrimientos materiales, por razones similares, y tiene una sensación, de nuevo, ¿no?, tiene la sensación de estar adelantado en conocimiento material. Esa sensación de felicidad se debe a la comprensión de que en el plano de la modalidad de la bondad uno está más o menos libre de reacciones pecaminosas, porque puede evitar el pecado. ¿De acuerdo? Es un hecho que si nosotros no creamos las condiciones físicas y mentales necesarias, nuestros esfuerzos quedarán en un intento y surgirá la frustración. No es lo mismo tratar de avanzar en el proceso de conciencia de Krishna en la modalidad de la ignorancia o en la modalidad de la pasión, porque la pasión y la ignorancia acarrean sufrimiento, ¿no? Y si nos encargamos de la adoración de la deidad y estamos muy sumergidos, muy inmersos todavía en estas modalidades inferiores, probablemente la adoración a la deidad se convierte en una carga muy pesada para nosotros. Nos costará trabajo admitirlo, pero se convertirá en una carga muy pesada, ¿no?, porque no lo estamos haciendo con el enfoque correcto. Finalmente nos pueden explicar una y mil veces las cosas, pero si carecemos de la capacidad para entenderlas, no seremos capaces de aplicarlas, ¿no? Mi maestro espiritual suele repetir mucho, ¿no? O sea, los 4 principios, ¿no? O sea, y pensamos que volvemos una y otra vez con las mismas preguntas, ¿no? Guru Maharaj, ¿qué hago cuando ocurre esto? Guru Maharaj, ¿qué hago cuando ocurre el otro? Y él repite la misma respuesta una y otra vez. En un principio yo hasta pensaba que me estaba dando respuestas demasiado generales. Luego con el tiempo me empecé a dar cuenta que no, que simplemente es en efecto, ¿no? Si no desarrollo la modalidad de la bondad,
no importa cuántas veces lee el Bhagavatam, el Bhagavad Gita, el Chaitanya Charitamrita, no importa cuántas veces acuda yo a la clase de mi maestro espiritual y no importa cuántas horas invierta yo en la adoración de la deidad, si no me ubico en esa plataforma, mi comprensión va a ser escasa o insuficiente. ¿Ok? Sin embargo, Srila Prabhupada también advierte, ¿no?, que lo malo de esto es que cuando la entidad viviente se sitúa en el plano de la modalidad de la bondad, queda condicionada a sentir que está adelantada en el conocimiento, que es mejor que lo demás. Es por eso que el Vaishnava entiende de que la modalidad de la bondad es un punto de partida y no un objetivo final, porque no es una posición que nos garantice la iluminación espiritual, es únicamente la condición más propicia para comenzar esa búsqueda, para comenzar ese camino, ¿sí? Pero no es el fin del camino en sí mismo. Entonces, bueno, finalmente, para terminar con esta breve exposición, nada, quiero agradecerles por su atención. Espero haber estado a la altura de las exigencias de este grupo de estudio tan interesante, tan importante. Y bueno, reitero mi gratitud a Chitrak Prabhu por la invitación que me hace para compartir con ustedes algunas ideas en torno a, en este caso, la Bhagavad Gita, ¿sí? Bueno, reitero mi agradecimiento. Todas las glorias sean a Srila Prabhupada. Muchísimas gracias. Hare Krishna.